Muy buenos días, amigos de Perú Contable. Mi nombre es Carlos Arenas Bazán, abogado tributarista y docente de esta prestigiosa institución Perú Contable. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre el tema del crédito fiscal, ¿no? A propósito de las constantes fiscalizaciones que está haciendo la administración tributaria, considerando que la política que está utilizando la administración en ese momento es salir a buscar los ingresos necesarios para que puedan tapar su recaudación. Y justamente para poder tener esos ingresos, ¿qué es lo que ocurre? SUNAT pide información al contribuyente para la verificación de ¿qué? De la determinación del IGB. Vamos a hablar por el día de hoy enfocados al tema del IGB. Para la determinación del IGB, ¿y qué es lo que suele ocurrir? Si bien es cierto, algunas personas cometen algún fraude ante la administración cuando ocultan ingresos, pero hay otros contribuyentes que no ocultan los ingresos, que si bien es cierto declaran los ingresos reales, pero lo que hacen de manera incorrecta es que crean operaciones no reales para efectos de deducir crédito fiscal. Y en algunos otros casos utilizan un crédito fiscal que no corresponde. El día de hoy lo que vamos a conversar justamente es el tema del crédito fiscal, ¿no? ¿Qué cosa es el crédito fiscal? ¿Cómo aplicar el crédito fiscal? ¿Desde cuándo voy a utilizar el crédito fiscal? En ese sentido, para nosotros remitirnos al crédito fiscal, vamos a ver que la determinación del IGB se hace en base a una operación bastante sencilla, ¿no? IGB a pagar es igual a débito fiscal, que es el IGB de las ventas, menos crédito fiscal, que es el IGB de las compras. Este crédito fiscal tiene requisitos formales y requisitos sustanciales. Para ello nos tendríamos que remitir a lo que nos dice el artículo 18 y 19 de la ley del IGB. En el artículo 18, específicamente, me habla sobre los requisitos sustanciales. En el inciso A, habla sobre las compras que sean aceptadas como gasto o costo para el impuesto a la renta, aun cuando el contribuyente no esté afecto a este último impuesto. Y el inciso B, que las compras deben ser destinadas a operaciones gravadas con IGB. Vamos por el inciso A. Cuando me dice que para que sea crédito fiscal tiene que cumplir con el requisito que sea utilizado como gasto o costo para efectos del impuesto a la renta, automáticamente me estoy remitiendo a lo que me dice el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Cuando nos habla del famoso principio de causalidad. Este principio de causalidad tiene criterios como la fehaciencia, la generalidad, la razonabilidad, la normalidad. Entonces, si no se cumpliera con alguno de estos requisitos, querría decir que esto no es causal, ¿no? Si no es causal, no va a poder ser considerado como gasto o costo para efectos del impuesto a la renta, por ende, no estaría dentro del supuesto de aplicación del crédito fiscal para deducir mi base imponible. Esta quizás es la parte más tediosa que pueda tener el tema del crédito fiscal. ¿Por qué? Cuando yo realizo algún tipo de operación, cuando yo realizo alguna operación no real, para empezar yo no debería siquiera deducir ese impuesto. Lamentablemente la cultura y conciencia tributaria que tenemos aquí en nuestro país todavía lleva a que los contribuyentes se agencien de operaciones no reales para poder bajar su IGB. Cuando eso no es lo más aconsejable. Lo más aconsejable sería realizar un planeamiento tributario, ¿no? Un planeamiento tributario con especialistas en la materia, con personas que conozcan de la materia. En ese sentido, siempre la recomendación es, aplica lo que tengas que aplicar, ¿no? Tu débito fiscal versus tu crédito fiscal de manera correcta. Y como hablamos que tiene que cumplirse con el principio de causalidad, entonces lo primero que diríamos, por ejemplo, si yo tengo una empresa X, y en algún momento salgo a una cena familiar, yo no debería tener que pedir una factura para pasarla como crédito fiscal. Porque si bien es cierto, a mí me van a dar una factura correctamente llena, pero esa factura ha sido de una cena familiar, ha sido un acto de liberalidad mío, un acto de liberalidad propiamente de mi persona, más no de la empresa a la cual yo represento. En ese sentido no se tendría que utilizar. Y quizás es una de las cosas que más se suelen utilizar. Yo he escuchado a muchos asesores decir, no, tráeme todo tipo de factura que acá va a pasar. Claro, cuando realizan su
cuando llenan sus libros contables, cuando presentan su declaración, el sistema le va a aguantar. El problema va a ser cuando pasan a una fiscalización. Porque si tú tienes una empresa ligado al sistema, al sector construcción, por ejemplo, y presentas una factura de una cena, entonces, ¿cuál sería el vínculo entre esa cena y esa factura? Más allá de los gastos de representación, que sería bueno tocarlo en algún otro momento, pero si hablamos del principio de causalidad propiamente dicho, como un eje generador del crédito fiscal de acuerdo al inciso A del artículo 18 de la ley del IGB, no se tendría que utilizar. Si ustedes utilizan crédito fiscal por operaciones que no correspondan y que no tengan el principio de causalidad, entonces va a suceder que en un reparo tributario te van a hacer pagar ese impuesto que dejaste de pagar en un momento, actualizado con intereses y más aún con las multas que te vayan a imponer. O sea, lejos de causarnos un bienestar económico, entre comillas, nos estaría creando un perjuicio económico, porque vamos a pagar mucho más de lo que tendríamos que haber pagado en un momento. El segundo punto me dice que las compras deben ser destinadas a operaciones grabadas con IGB. Claro, si yo realizo una operación, tiene que estar grabada con el IGB para que pueda deducirse el crédito fiscal. O sea, si yo tengo una operación con una persona que goza del beneficio de la Amazonía, donde no se paga el IGB, entonces yo no podría utilizar un crédito fiscal porque no se está pagando un IGB. Esa operación no estaría grabada. Entonces, si hay algo que no está grabado, yo lo utilizo como crédito fiscal, estaría causando un desmedro a la recaudación del Estado, estaría yendo en contra del fisco. ¿Ya? Y por otro lado, también suele confundirse el tema del gasto con el crédito fiscal. ¿Por qué? Todo crédito fiscal es gasto, pero no todo no todo gasto es crédito. Por ejemplo, todas las facturas que a mí me otorgan crédito fiscal cumplen con el principio de causalidad. Sí, porque me lo exige el inciso A del artículo 18. ¿Ya? Pero no todo gasto va a ser un crédito, porque si a mí me emiten un recibo por honorario por asesoramiento empresarial, yo voy a poder deducirlo dentro de mi empresa. Pero ese recibo por honorario no está grabado con el IGB. Por tanto, ese gasto no sería considerado como crédito fiscal. Por eso que siempre se habla de esa premisa, ¿no? Que todo crédito es gasto, pero no todo gasto es crédito. Respecto a los requisitos formales, nos remitimos al artículo 19 y me dice el inciso A que el IGB debe estar consignado por separado en el comprobante de pago, que el comprobante de pago, de acuerdo a las normas, sustenten el crédito fiscal. Es decir, una boleta de venta, más allá de ser un comprobante que se emita por una actividad propia de la tercera categoría del impuesto a la renta, no va a poder sustentar crédito fiscal. ¿Por qué? El reglamento no lo permite. En segundo lugar, no está discriminado, no está por separado el impuesto. No hay un subtotal, impuesto y total, solamente hay un monto total. En ese sentido, las boletas no van a estar grabadas, no van a poder sustentarme crédito fiscal. También me dice que los comprobantes de pago contienen nombre y número de RUC del emisor, contrastar con la información de los medios de acceso público de SUNAT para verificar, uno, el RUC, si el RUC es correcto, si no es clonado, a qué persona le corresponde, y en segundo lugar, que no se encuentre en una situación del no habido, porque estando como no habido no voy a poder sustentar yo el crédito fiscal. Además, que el emisor de los comprobantes hayan estado habilitados para emitirlos en su fecha de emisión. Vamos a suponer que hay una persona inescrupulosa que haya tenido renta de cuarta categoría hasta el 31 de julio del 2017 y recién a partir del 1 de agosto se afectó a la tercera categoría, pero a mí me emitió una factura posiblemente clonada que correspondía al mes de junio. Querría decir que esa factura emitida no es correcta, es una operación no real, una operación no fehaciente, por tanto no podría sustentar crédito fiscal. Asimismo, los comprobantes de pago deben consignar nombre y número de RUC del emisor y hay algunas informaciones mínimas que tienen que estar en el comprobante de pago. ¿Por qué se realiza o por qué se pide esta información? Se pide para tener la seguridad, para empezar, que el contribuyente exista. En segundo lugar, tener la seguridad que la operación sí es real, que no obedece a alguna ficción de manera inescrupulosa para poder obtener un crédito fiscal de manera indebida.
Ya, más allá del tema administrativo, siempre repito que la utilización de operaciones no reales también es un ilícito penal que está dentro de la ley penal tributaria. Entonces, cuando a mí me dice el inciso B del artículo 19 que tenga el número de RUC, el nombre y los requisitos mínimos que se encuentren en el reglamento de comprobantes de pagos, es justamente para verificar que la operación sea real, que sea fehaciente, para poder determinar qué bien o qué servicio se ha prestado, para poder verificar cuál es el costo por unidad de aquel bien, cuánto es el costo total, cuál es el subtotal y cuál es el monto del IGB que se va a utilizar. ¿Ya? Porque si existe algún error en la emisión del subtotal o en la emisión del IGB mismo, del crédito fiscal, tendría yo que ceñirme a lo que me dicen las normas para efecto de la utilización de ese crédito. Asimismo, respecto al crédito fiscal, el comprobante de pago tiene que ser emitido según el registro de comprobantes de pago. También se necesita que el comprobante del servicio y el formulario de pago del IGB de un no domiciliado. Bueno, estamos hablando de quienes otorgan el crédito fiscal, qué comprobantes, ¿no? Notas de crédito y notas de débito, recibos por servicios públicos, copia autenticada por la declaración aduanera, la DAM o DUAS también conocidas. En el tema de los recibos por servicio público tendrían que estar a nombre de la persona que va a ejercer el crédito fiscal o de la empresa que va a ejercer el crédito fiscal, por tanto también tendría que estar discriminado, ¿no? Si ustedes verifican, hay recibos de servicios que tienen esa particularidad, ¿no? Que te discriminan el IGB y porque justamente van a poder utilizarse como crédito fiscal. Respecto a la utilización del crédito fiscal, hay algunos puntos que se tienen que tocar de todas maneras, como que se debe identificar al emisor y al adquirente, ¿no? Para ver quiénes son las personas que están dentro de esa relación comercial que se va a dar como punto de partida para la determinación del IGB y de la utilización del crédito fiscal, además de la descripción y la cantidad del bien o servicio o contrato por objeto de la operación. Claro, porque si yo vendo un producto valorizado en 1.000 soles por unidad y vendo 10 de esos productos, tengo que ponerle como precio unitario los 1.000 soles y como precio total los 10.000. Y a partir de los 10.000 como precio total, discriminar cuánto es el subtotal y cuánto sería el IGB para la creación tanto del débito fiscal por la persona que va a realizar la declaración o quien está vendiendo y crédito fiscal para aquella persona que está adquiriendo el bien o el servicio. Debe estar el monto total de la operación y la identificación del comprobante de pago. O sea, el comprobante de pago, si ustedes verifican una factura o una boleta, pero específicamente una factura, tiene que tener el número de serie y el número de serie y al costado el número del comprobante que tenga, ¿no? El inciso E me dice que hayan sido anotados en cualquier momento en el registro de compras. Al respecto, veríamos lo que es la ley de flexibilización del IGB, la ley 29.215. En esta norma me dice lo siguiente, ¿no? Yo puedo anotar y utilizar el crédito fiscal durante los 12 periodos siguientes. Ya, sin embargo, hay algo que no ha quedado claro y veo que es un error recurrente. O sea, si yo anoto una compra, yo tengo que utilizar el crédito fiscal en el momento de la anotación. Si yo anoto y la utilizo 6 meses después, no estaría dentro de este supuesto, porque la ley de flexibilización del IGB lo que me dice es que yo puedo anotarla y utilizarla durante los 12 meses posteriores, no anotarla en el periodo y utilizarla posteriormente. O sea, si yo no tengo un IGB por pagar y ya lo anoté, ¿qué sería lo más recomendable? De todas maneras, declara ese crédito fiscal y empieza a arrastrarlo, ¿no? Periodo a periodo, hasta donde necesites realmente para poder utilizar ese crédito fiscal. Respecto a la oportunidad del ejercicio del crédito fiscal, los comprobantes de pago deberán ser anotados en las hojas de registro de compra, obligación formal, pura, y la anotación en el registro de compra es obligación formal, en el mes de su emisión, en el mes del pago del impuesto o en el que corresponda a los 12 meses siguientes. Ejerce el periodo Ejerce el periodo de la hoja que anotó el comprobante de pago. No aplica el segundo párrafo del inciso C del artículo 19. Es justamente lo que les estaba explicando. Yo tengo la oportunidad
de anotarlo y utilizar el crédito durante los 12 meses siguientes, pero tengo que anotarlo en el mes de su anotación. Perdón, tengo que utilizarlo en el mes de su anotación. Si yo anoto en este periodo utilizo, y si no tengo un impuesto por pagar, empiezo a arrastrar el crédito fiscal. Si yo no lo anoto, tengo 12 periodos para poder anotarlo y utilizarlo en el periodo de la anotación, que es lo que me manifiesta la ley 29.21.5. Respecto a qué aspectos no me van a dar derecho al crédito fiscal. El comprobante que consigne datos falsos, o sea, una factura que se haya emitido por la compra de un bien X, sin embargo está anotado como un servicio, muchas veces hacen esto ¿para qué? Para efectos de no estar dentro de los supuestos del ámbito de aplicación de las detracciones. Claro, ahora se va acercando cada vez más el ámbito de las detracciones. Casi todos los servicios o casi todos los bienes están siendo incorporados dentro del spot. Sin embargo, de todas maneras me dice que no vas a poder utilizar el crédito fiscal cuando anotes operaciones que no sean reales, ¿no? Que anotes datos falsos, tanto en la descripción como en la cantidad o el valor de venta. Asimismo, aquellos comprobantes no fidedignos definidos por el reglamento. Documentos no fidedignos es aquello del cual yo no puedo dar la seguridad jurídica para poder determinar que realmente corresponde a una operación y a un monto determinado. Por ejemplo, si yo tengo una factura en el cual el subtotal y el total yo lo he remarcado y remarcado al extremo que no se pueda verificar de manera correcta a cuánto equivale ese monto, entonces es algo no fidedigno, por tanto no voy a poder utilizar el crédito fiscal. ¿Por qué? Porque simplemente no sé cuánto es el monto real y la administración no va a poder determinarlo. En ese sentido, si tienes un comprobante que has cometido un error, lejos de remarcarlo, pues tendrías que anularlo y lo más aconsejable sería emitir un nuevo comprobante, porque si no, estaría enmarcado dentro de los documentos no fidedignos. Finalmente, hay un cuadro que ustedes van a poder verificar de aquellas operaciones que sí dan derecho al crédito fiscal. Por ejemplo, me dice que dan derecho al crédito fiscal las compras cuando están destinadas a exportaciones o a ventas gravadas. Ya. En el tema de las compras mixtas, destinadas a... En el tema de las compras mixtas, a operaciones grabadas y no grabadas, yo tendría que aplicar el crédito fiscal de acuerdo a la técnica del prorrateo, que también se encuentra dentro de nuestra ley del IGB. O sea, no puedo yo solamente decir, ya todo esto es compra, entonces voy a utilizarlo. No, yo tendría que utilizar de acuerdo a la técnica del prorrateo para poder aplicar correctamente cuál es el monto de crédito fiscal que voy a poder utilizar sobre las operaciones de compras que he realizado en ese periodo. Y no dan derecho a crédito fiscal aquellas compras que no están gravadas con el impuesto. Así reúnas todos los requisitos, ¿no? Que sea causal, que sea fehaciente, los requisitos formales y sustanciales, pero si verificas que ese comprobante corresponde a una operación no gravada, entonces no vas a poder utilizar el crédito fiscal, ¿no? Como les había mencionado anteriormente, porque si no habría una lesión a la recaudación del Estado, porque por un lado se le exonera o se le inafecta del IGB por una operación y por otro lado la utilización de esa operación inafecta como crédito fiscal sería un error. La técnica del IGB cero en ese aspecto. Bueno amigos, para mí ha sido un gusto poder compartir un poco sobre el tema de crédito fiscal en el IGB. No dejen de sintonizarnos en Perú Contable, nosotros vamos a estar siempre gustosos de poder compartir conocimientos en materia tributaria. Asimismo, en Perú Contable cuentan con los mejores asesores y expositores que pueda haber dentro del medio. Cualquier cosa, estamos para servirle, ha sido todo un gusto para mí. Hasta luego.